Mis hermanos, no nos dejemos engañar. La nueva intervención no es más que un falso movimiento de tierra, demagogia revolucionaria, política barata e ideología fracasada. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No creo en esa súbita preocupación y esa supuesta buena voluntad de las autoridades de la dictadura cubana por sacar de la degradación, miseria y marginalidad a los moradores de más de 62 barrios sabaneros en desventaja social. Algo está mal contado o, como siempre, el ataquito de la laboriosidad revolucionaria oculta un as debajo de la manga que le permita trapear y así obtener alevosas ventajas de esta triste situación para quienes por décadas han ido por lana y vuelto trasquilados por un raudal de promesas de una supuesta revolución. Es difícil asimilar que en medio de un contexto donde los niveles de rechazo a la gestión pública, el desempeño económico y la desatención social alcanzan cuotas que superan las anteriores crisis, aparezcan recursos para maquillar el rostro indignado y miserable de la isla. En mi opinión, el plan de la intervención de los barrios vulnerables no alberga otras intenciones que revertir la matriz de opinión adversa generada en el país por la brutal represión del pasado 11 de julio a las manifestaciones pacíficas y eliminar el germen de otro estallido social, las necesidades y la desatención de estos barrios marginales del país. De ahí en adelante todo es finta, manipulación, una cortina de humo para ocultar el canto del cisne de un régimen que se agoniza por causa de su propia ineficiencia, intolerancia y represión. Nadie cree que las susodichas intervenciones para supuestamente mejorar la calidad de vida de quienes habitan estos barrios vulnerables hayan llegado para quedarse, como aseguró el títere castrista Díaz-Canel, pues esa no es su intención. Pocos dudan de que después de tantas y amargas experiencias, esta intervención de apoyo no sea más que otra maniobra para encubrir la intromisión de los asuntos internos en cada barrio y en el comportamiento individual, desempleado, colero, apático de la revolución de cada morador. No importa que haya participado o no en la manifestación, si no es revolucionario, será otro a vigilar. Además, si estos intercambios incluyen de las de la comunidad y funcionarios del municipio y del país, incluida fotos y entrechocar de puños con los vecinos a beneficiar, no dudo que ahí surjan las protestas deshonestas para chivatear a quienes en el barrio no simpatizan con esta revolución fracasada, a cambio de unas tejas de zinc de más. En un ambiente embelecido, la dignidad es un objeto de canje que los indignos revolucionarios saben aprovechar. De ahí, aunque nada resuelva pintar una bodega o construir una carnicería, que por dentro permanecerá igual de desabastecida que las mejores caché, algunos delatarán a ese vecino que mal habla de la revolución o se comprometerá a ponerle el corazón a Cuba en la vigilancia de los barrios. Dividir más a las familias, crear un escenario de paranoia general es lo que trae la intervención. Por eso y otras razones, de nada servirá hacer un círculo infantil en la Guinera, suprimir un río de aguas albañales en el fanguito, ni reparar el techo de 2 bohíos en la Timba, aquí en la capital, menos asegurar el temblor de las casuchas levantadas por la fuerza en el conocido Llega y Pon, el remeneo en Bayamo, y por gusto ponerle luz al círculo de abuelos de Bollo Manso en Holguín. Los cubanos que salieron el pasado 11 de julio a reclamar cambios, libertad, patria y vida, hoy no se conforman con las limosnas llegadas desde el exterior, ni viejas promesas con nuevos maquillajes desde el interior. Como siempre, cuando menos, piden libertad de pensamiento y de acción para decidir qué hacer con sus vidas dentro del país. Si nunca una intervención revolucionaria tuvo un buen fin para el pueblo cubano, la prensa libre, los miles de negocios cubanos y las empresas extranjeras, esta será la peor. Bajar la guardia, relajar la tensión en un momento en que una atemorizada dictadura promete lo que tenga que prometer y así borrar los ecos de presión que desató brutalmente el pasado 11 de julio, sería traicionar a los manifestantes pacíficos que aún permanecen en prisión, y por el arreglo de un techo no se puede callar el grito de libertad. Cuidado, mis hermanos, la nueva intervención no es más que un falso movimiento de tierra, demagogia revolucionaria, política barata, ideología chatarra en un discurso
esclerótico pronunciado por el títere castrista Díaz-Canel durante la cumbre de la CELAC. El rumbo actual está en el Patria y Vida, citado por Luis Lacalle Pou en México, y en la marcha convocada para los venideros 20 de noviembre en todo el país. Siguiendo con las noticias, es una vergüenza total la ONU y el silencio de Bachelet sobre la dictadura cubana. Porque la alta comisionada de los derechos humanos no menciona en su informe global las violaciones de los derechos humanos en el país. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, es socialista y fue el primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002. La alta comisionada de los derechos humanos, el cargo más importante de la ONU tras el secretario general, es la militante socialista Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y admiradora confesa del dictador Fidel Castro, el Che Guevara y de la dictadura comunista de La Habana. El pueblo cubano hoy sufre la más masiva y obsesiva represión desde los tiempos coloniales, luego del estallido social del pasado 11 de julio, y necesita más que nunca el apoyo internacional. Sin embargo, la ONU mira para otro lado, ignora olímpicamente a los cubanos. La alta comisionada Bachelet, en su informe global anual sobre la violación de los derechos humanos, no menciona a Cuba entre los países en los que se violan esos derechos humanos, pese a que en el mundo entero lo ha podido ver a través de los videos. No hay ni una sola palabra sobre el régimen castrista, lo que equivale a complicidad con la tiranía. ¿Por qué esa injusta actitud contra el pueblo cubano? Puede haber muchas razones, pero hay una fundamental. Muchos de quienes hoy ocupan los puestos claves del sistema de las Naciones Unidas son líderes políticos y exmandatarios de izquierda, socialistas o comunistas. Eso explica por qué para Guterres y Bachelet en Cuba no hay una dictadura, al menos nunca lo han dicho. No critican al castrismo, no importa lo que éste haga con el pueblo cubano, también son amigos de Cuba, entiéndase procastristas, muchos de los principales funcionarios de las organizaciones de la FAO, la UNESCO, la OMS, CEPAL, entre otras. Lo mismo ocurre en la Unión Europea, en la que el vicepresidente de la Comisión, máximo poder ejecutivo de la Unión Europea y jefe de Relaciones Exteriores, es el catalán Josep Borrell, socialista y procastrista de larga data. Antes, el cargo lo ocupó la comunista italiana Federica Mogherini, quien declaró que en Cuba hay una democracia de partido único. Debe haber menos funcionarios de la ONU con más responsabilidad y honestidad, más profesionalismo y menos ideología política e hipocresía. Con su enorme influencia global, un alto funcionario de la ONU debe ser veraz, justo y poner su deber por encima de su personalidad y su afiliación partidista. Eso no lo hace la señora Bachelet, porque si ella no fuese una admiradora de los hermanos Castros desde que era una adolescente, como ella misma ha confesado, Cuba habría ocupado su espacio obligado en su informe citado. Pero claro, ella estima que en Cuba hay una supuesta revolución hostigada por los Estados Unidos y no una dictadura violatoria de los derechos humanos. Ni a Bachelet, ni a Guterres, ni a nadie de la ONU parece importarles lo que hoy en Cuba tropas de élite típicamente policiales y esbirros vestidos de civil siembran el terror impunemente en el país. Miles de personas, incluyendo líderes opositores, han sido arrestadas, muchas apaleadas, al menos una ha muerto. Otros cientos de cubanos han sido confinados en sus casas sin que se les deje salir a la calle. Ha habido heridos y torturados, otros huyeron de sus casas para no ser apaleados y apresados. Y todo por haber ejercido el derecho universal a expresarse libremente en las calles, derecho incluso plasmado en la actual constitución comunista. Por otra parte, el hambre en Cuba es un crimen de lesa humanidad, pues quienes gobiernan se empecinan en mantener un absurdo sistema que hambrea al pueblo cubano, en lugar de liberar las fuerzas productivas. Bachelet pone la ideología por encima de su deber. No obstante, ante tan dramática situación en Cuba, la alta funcionaria de la ONU no solo se niega a culpar a la dictadura, sino declara a los medios económica que exacerba los ánimos de Cuba se debe al embargo de los Estados Unidos. Es hora de denunciar la influencia política e ideológica en el seno del órgano de la ONU que le impide actuar con justeza. Esa influencia, particularmente en materia de los derechos humanos, es incompatible con la misión del Magno Foro Internacional. Es obvio que la señora Bachelet
pone su ideología política por encima de su deber como máxima responsable del monitoreo de los derechos humanos a nivel planetario. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.